De lo que vamos a hablar en este video será sobre un método de análisis de las obras de arte, uno de los últimos métodos que han sido inventados para apreciar una obra de arte. Vamos a hablar en este caso del método iconográfico, que finalmente termina siendo el método iconológico. ¿En qué consiste esto? El fundador del método iconográfico fue sin duda Aby Warburg, y quien lo perfeccionó fue Erwin Panofsky. El método es un método de análisis, sobre todo análisis de la obra. ¿En qué consiste este análisis? Bueno, Warburg decía que había que analizar una obra según los conocimientos culturales que uno tenía. Primero se veía cómo estaba hecha la obra, quiénes son los personajes, qué es lo que hay allí en la pintura y a qué estilo pertenecen. Pasaríamos a otro aspecto que sería ya el propiamente iconográfico. Es más o menos qué sabemos nosotros culturalmente, por nuestra cultura general, de esta pintura. Sabemos, por ejemplo, en el caso de la pintura que vamos a analizar, del matrimonio Arnolfini, pues que es una pintura que pertenece al estilo gótico, que es del tiempo del Renacimiento italiano, pero que está dentro del Renacimiento de los Países Bajos. Esa es un poco la cultura general. Warburg llegaba hasta ahí, pero Panofsky le da tres aspectos fundamentales a este método. Primero sería el análisis formal, que es decir, quién está en la pintura, qué hay en la pintura, que son personajes, son plantas, son animales, etc. Luego, ¿qué sabemos nosotros culturalmente sobre esta pintura? Pero hay una cosa muy importante que añade Panofsky, y ese es precisamente lo que le da el carácter de ser iconológico. Iconológico quiere decir la teoría, es decir, qué significan las cosas. Nos parecería muy simple decir, esta pintura, pues hay, por ejemplo, cuando una pintura donde se representa al Papa reconociendo a los franciscanos como organización, pero no sabemos que en esa pintura pues lo que es fundamental no son ni los franciscanos ni el Papa, son los Medici que están ahí en esa pintura, porque fue una pintura mandada a hacer por Lorenzo de Medici. Bueno, este es precisamente el caso de la iconología, es decir, qué símbolos hay detrás de esta pintura, que son muchos. Los pintores hicieron muchas sus pinturas pintando muchos símbolos, hay que interpretar todo lo que hay allí. Vamos a interpretar sobre todo el cuadro de Van Eyck sobre el matrimonio de los Arnolfini. ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? Pues vemos desde luego que pues hay dos personajes, es un matrimonio, que parece ser un matrimonio, que hay un perrito, que hay un espejo atrás de los personajes. Pero ya pasando a la cuestión iconográfica, pues empezamos a descubrir que este cuadro fue hecho en el estilo gótico y que fue hecho en el tiempo del Renacimiento de los Países Bajos, que coincide con el Renacimiento italiano. Y pasando al método iconológico viene toda la interpretación, que es asombrosa,
sobre lo que significa todos los significados que hay en este cuadro. Desde luego en el cuadro podemos ver que el señor Giovanni Arnolfini le da la mano izquierda a la señora Giovanni. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas interpretaciones. Dicen que el cuadro fue hecho después de la muerte de la esposa de Arnolfini. Entonces el hecho de estarle dando la mano izquierda pues tiene un significado. Hay otra cuestión muy importante. El espejo que está al fondo de la pintura pues también es muy significativo. ¿Cuál es el significado? ¿Qué quiso decir el pintor con esto? En primer lugar, Juan Van Eyck era muy detallista. El espejo mide 5.5 centímetros y en ese espejo mete una cantidad de objetos, dos personajes que están observando el matrimonio, los personajes del matrimonio. Entonces algunos intérpretes dicen que esto significa el ojo de Dios, pero hasta el perro que está ahí a los pies del retrato tiene un significado. Es una clase de perros que se cultivaba en Bélgica, de mucha clase, que eran especiales en cazar ratas, que eran perros que solo podían tener las familias muy ricas. Y una de las cosas que aparece aquí en este cuadro es que el matrimonio Arnolfini pues era una familia muy rica de la ciudad de Brujas. Esto además es lo que hay que conocer según el método iconológico. ¿Qué conocemos de la vida del autor de la pintura? ¿Qué conocemos del tiempo de que se hizo esta pintura? ¿Qué conocemos sobre cómo se desarrollaba la sociedad en esta época, en el siglo XV, en la ciudad de Brujas, que era un puerto muy importante donde acudían comerciantes de toda Europa? Bueno, hay una serie de significados y esto es lo que Panofsky quiere decirnos, ¿no? Panofsky nos hace la obra más humana, cosa que ninguno de los intérpretes del arte nos habían dicho, ¿no? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está la persona que hizo este cuadro? Nosotros cuando analizamos el cuadro e interpretamos los símbolos, nos damos cuenta de que hay una persona detrás de este cuadro, de que hay una historia de esta persona, de que hay una historia de Brujas. Entonces el análisis es un análisis que nos contemporaliza la pintura, nos la pone en un tiempo preciso y no en un tiempo pasado. Esto es algo muy importante para defender este método que ha sido tan criticado, sobre todo que nos contextualiza la pintura y nos la humaniza, y sobre todo es una pintura no anacrónica, sino sincrónica. Estas son algunas de las características fundamentales del método iconológico de Panofsky.